queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Café Cargado. Todos los comentarios, todos los debates, todas las polémicas de la semana las comentamos con usted en nuestro programa. Siempre con la presencia de nuestro querido amigo Matías. ¿Cómo está, Checho? De Marley Coffee, que nos trae unos cafecitos muy, muy ricos. Así es. Bien lo ve usted, pues. Sí, así un poquito carreteado parece que... No, cansado. Ayer estuvo muy extenso el día familiar. Ah, muy bien. Y yo me imagino que estaremos todos cansados después de una semana noticiosa muy, muy importante. Sin lugar a dudas, se radicó la noticia en Estados Unidos con la elección presidencial, que ha estado ahí muy turbulenta. De repente, que despreciamos todas nuestras instituciones, se valoró nuestro cervel al darnos cuenta que la misma noche tenemos el resultado. En otros países cuesta un poquito más. Pero también hubo otras noticias en nuestro país y tiene que ver con la clase política, que quiero recordarle que ustedes son representantes de los ciudadanos. Los ciudadanos aplaudieron cuando dijeron que había que disminuir el número parlamentario. Esta semana se rechazó una votación. Yo recuerdo cuando el presidente anunció esa medida, todos se pusieron de pie aplaudiéndola. Yo me imaginé, están todos de acuerdo que hay que reducirla, pero cuando se trata de sus intereses, los ponen por sobre los intereses del país. Eso puede contribuir a la baja aprobación que tienen los parlamentarios en Chile. Pero nosotros cogimos algunas noticias importantes de la semana para compartirlas con ustedes, así que vamos a los titulares de esta semana. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue esta semana que renunció el ministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Cómo las noticias pasan tan rápido? Esto ya parece que es del pasado. No, esta semana. Y en reemplazo de él, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, se convierte en el nuevo ministro del Interior. Viene del mundo de las municipalidades, puede darle un sello distinto. Vamos con la siguiente noticia. Después de una reñida votación, como les comentaba al principio, Joe Biden se proclama como presidente electo de los Estados Unidos. Para conversar de esto y de muchas cosas más, de su vida también, de alguna anécdota, tenemos a nuestro primer invitado, sin lugar a duda uno de los políticos que ha ocupado puestos más importantes tanto a nivel nacional como internacional, porque es abogado, fue exministro, ex secretario general de la OEA, un chileno ahí en la alta cumbre. Los primeros años de su carrera fue militante de la DC, pero hoy pertenece al Partido Socialista. Me complace darle la bienvenida al senador José Miguel Insulza, para quien pido un fuerte aplauso. Muy bien, senador. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mirando a esa cámara, por favor. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Oiga, estamos escuchando esta música. Corazón Argentino Ledesma Paz. Así es. También llamado Argentino Ledesma. Los Mareados. Así es. Sí. Así que fanático del tango. Ya le conocimos Los Mareados, un tango curioso, igual que la comparsita, empezó con música, solamente con música. La letra se la pusieron mucho después. Después, claro. Sí. La comparsita era el baile de mis padres. Y yo con mi mamá, cuando se enojaba conmigo, iba con la guitarra y le cantaba unos tanguitos, así que me trajo muchos recuerdos. Todos estos tangos me los sé. Lo voy a invitar a tomarse un café tradicional. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Con permiso, Café tradicional. Nuestro querido Matías de Marley Coffee nos va a traer unos cafecitos para que vayamos conversando. Mucho gusto. Vamos a ir aclarando algunas dudas al tiro. A ver. Esto de El cafecito. este apodo de Panzer, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo puso? El Panzer eran los Panzers. Eso lo puso el diario La Tarde, se llamaba, que era el diario de la tarde de La Tercera. Sí, claro. Y que el día que juramos, los que cambiamos en el último gabinete de Frey, yo cambié de cargo en ese momento para hacer relaciones a presidencia, volvió Edmundo Pérez a Defensa, Carlos Mladenich a la Secretaría General de Gobierno, y en ese momento, entonces, en ese titular decía juraron los Panzers. Como faltaban pocos meses para terminar el gobierno y tuve un periodo bastante activo, cuando yo juré de nuevo ya como ministro del Interior de Lagos, ahí me apodaron ya el Panzer, definitivamente me quedé con el apodo. ¿Tiene que ver con los tanques entonces? No tiene que ver con los tanques, tiene que ver con el trío central, con el trío central de Santiago, de ataque de Santiago Wanderers del año 61, que eran los Panzer, probablemente porque eran gente más bien de contextura pesadita, digamos, fuerte. Yo creía que era por los tanques. No, fíjese, pero la verdad es que hay mucha gente por el... a propósito. Que me ha adelgazado, sí, a mí la pandemia me ha servido 8 kilos y medio. 8 kilos y medio.
radio, sí. ¿Y cómo lo hace estando encerrado? Bueno, estoy encerrado con mi señora, que es la que me tiene... Lo tiene en regla. Bien en regla, sí, efectivamente. ¿Le puedo pedir el teléfono a su señora? Porque yo me engordé 14 kilos, ahora estoy bajando. Oiga, senador, sí. Quiero conversar un poquito de su vida, de su juventud. Usted estudió en el colegio de St. George. Yo estudié en el St. George, que era el colegio que quedaba cerca de mi casa, entre paréntesis. Mi mamá quería que fuéramos a un colegio inglés, mi papá quería que fuéramos al Instituto Nacional. Finalmente ganó mi mamá. Señoras mujeres a veces tienen un cierto carácter que les permite hacer lo que quieren. Y entré a ese colegio, que era un colegio, no era muy grande el St. George en esa época. Después fue creciendo y hoy día se ha hecho prácticamente el colegio de... Sí, ahí estudié, yo ahí empecé, después en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Usted es católico? Yo diría que sí, no soy un católico observante, pero soy más bien agnóstico, en el sentido que uno cree en Dios, pero no necesariamente en muchas cosas que se dicen de él, ¿no? ¿Y el sello del St. George lo tiene o no? Lo tengo, pero no sé, fíjese, hay muchos que dicen que hay mucha gente que lo tiene, hay muchos que han pasado por el gabinete. Yo diría que la curiosidad esa que yo recuerdo el gabinete del presidente Frey, éramos 4 ex alumnos de St. George y 4 ex alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A ver, Exacto. Así que las dos partes por donde ha pasado son más o menos concurridas en esta materia. Oiga, su inicio político era de la EC, sí, de la Democracia Cristiana. Sí. Después cambia y se va al Partido Socialista. Pasé por el MAPU entre medio, que fue una cosa también por la cual pasó gran parte de la juventud de mi tiempo, una parte importante. No tuvieron una gran influencia en el número de votos, ¿no? Pero sí yo diría que hay muchos más en el mundo político de hoy, que lo que ya la mayor parte se están despidiendo ya, y que pasaron por la Democracia Cristiana, por el MAPU y después por el Partido Socialista. Tanto es así que mi amigo Lucho Mayra alguna vez dijo que en Chile todos fuimos o seremos demócratas cristianos. Sí. Pero usted, es curioso porque usted del centro, que se podría llamar la Democracia Cristiana, se va al Partido Socialista, que es más de izquierda, sí, pero está en el ala más moderada del Partido Socialista. Usted de los socialistas se le llama socialista renovado. ¿Ah? Depende en qué, fíjese. Yo diría que, por ejemplo, yo creo mucho en la necesidad de mantener el Estado de Derecho, por ejemplo. Soy muy fuerte, drástico en eso, en la idea de que no podemos tener una sociedad en un desorden permanente y en conflicto. Por lo tanto, en eso alguna vez me he caracterizado con ser menos permisivo respecto de otro tipo de manifestaciones, ¿no? Yo creo que esto fue un comentario alguna vez de algunos diputados socialistas que son bien puntúos, y estaba comiendo con ellos y estábamos hablando de algún proyecto económico. Y de repente me dijo, oye, ¿usted es bien izquierdista? No, sí, yo en lo económico soy bastante izquierdista, digamos. Yo creo en un rol del Estado que es activo. Creo en un Estado, no solamente en un Estado innovador y protector, sino que en un Estado que también es emprendedor. Y eso probablemente me coloca en una posición más de izquierda en esa calidad. Lo que me da más fama de ser más, por así decirlo, más conservador, es mi fuerza en materia de orden público y ese tipo de cosas. Es que sin orden público, la verdad, ningún sistema puede funcionar. No me imagino un país funcionando permanentemente en el caos. Yo estoy de acuerdo con usted, yo pienso que así es, así tiene que ser. Pero pues, sin embargo, yo creo que esta sociedad necesita cambios muy profundos desde el punto de vista económico. Oiga, este programa no tiene nada de farándula, pero no me puedo saltar la posibilidad de preguntarle su relación con Carmen Hertz, que fueron pololos y era la pareja del año. Decían que era la pareja ideal. Cuéntenos un poquito. Lo que pasa es que la Carmen, ahí está la foto, por cierto. Van entrando el único baile al que fui en mi vida, y ella también, entre paréntesis. Fue una casualidad. Nuestro amigo, que también fallecido hoy día, muy querido, José Salaquet, tenía un baile de graduación de su hermana y tenía una mesa invitado, entonces nos invitó y nosotros fuimos. Pero nosotros pololeamos con la Carmen como 2 años y medio. Seguramente si tuviéramos en la época me acordaría exactamente el número de días y de meses, pero no. Unos 2 años y medio, pero eso no llegó más allá de poquito pasado nuestro tiempo universitario. ¿Sí? Pero por ahí, leyendo algo de un libro que salió, dice que por diferencia ideológica se tuvieron que distanciar. ¿Es así o no? Mire, yo creo que ahí tenemos que comparar algún día los datos, porque yo recuerdo que en el mejor momento de nuestro pololeo, yo fui candidato a presidente del Centro de Derecho y perdí por 2 votos, y uno fue el de la Carmen Hertz. Y en cambio, al año siguiente postulé de nuevo y gané.
Entonces ella como que recuerda que la primera vez votó por mí, la segunda no, fue al revés, la primera vez no votó por mí, la segunda vez cuando tenía un montón de votos votó por mí también, claro. Ah, sí. Pero eso ocurrió durante esos 2 años que estábamos pololeando. Pero Carmen Hertz siempre fue más de izquierda. Más bien de izquierda en la universidad. Sí, Izquierda. en la universidad. Y ahí como... Usted era como... Mire, yo la verdad es que siempre creo que los buenos amigos se encuentran en todas partes. Nosotros teníamos mucho, yo tenía grupos de amigos que participaban de todos los colores, ningún problema, no tuve nunca ninguna dificultad. Algunos de mis mejores amigos eran miembros del Partido Comunista, otros eran conservadores. Cuando ve esa foto, por ejemplo, ¿le hace algo en el corazón o ya no? Bueno, no sé. Son muchos años. Usted me está haciendo preguntas hace muchos años, pero todavía somos bien amigos y nos encontramos a cada rato, sí, efectivamente, sí. ¿Y recuerdan alguna época así? No, mire, yo la Carmen la vi un par de... Su hijo trabajó conmigo un tiempo en la OEA y alguna vez visitó entonces ella a Washington. Pero después nos encontramos acá en el Congreso. En el Congreso usted sabe, la Cámara queda a un lado, el Senado al otro, pero es cuestión de cruzar el pasillo nomás para encontrarse, así que no es problema eso. Oiga, senador, usted ha ocupado muchos cargos, llegando a un cargo muy importante como el secretario general de la OEA. De todos los cargos que ha ocupado usted, ¿cuál diría usted que es el que más satisfacciones le ha dado? A ver, mire, digámoslo francamente, yo fui muy feliz como secretario general de la OEA. Se hicieron mucho más cosas de lo que yo pensaba que se iba a hacer. Aquí hay una cierta idea antigua respecto a la OEA, que es como que más un cargo no pasa nada, etcétera, etcétera, porque en realidad la OEA está muy cerca de los países de Centroamérica, del norte de América del Sur, pero donde probablemente tiene menos peso es en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que jugó un papel muy fundamental con la dictadura de esos dos países, ¿no? Pero yo creo que ahí entonces eso sobrepasó mi expectativa. Los cargos de ministro en realidad todos tienen su gracia, todos tienen algo bonito. Yo le diría que a mí el que más me gusta es el de la Cancillería por vocación, porque es mi profesión, es aquello a la cual yo me he dedicado, sobre la cual escribí, hice clase, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no se cambie de pega todavía porque le quiero preguntar algo que me llama la atención, porque es importante. Usted salió elegido secretario general de la OEA sin el voto de Estados Unidos. Así es. En un primer momento. Sin embargo, en su reelección, Estados Unidos sí votó por usted. Fue de los últimos que me dio el voto, pero eso es común en ellos. Estados Unidos generalmente no impone un candidato, sino que de alguna manera le da la bendición a aquel por el cual según ellos hay consenso y con el cual puede trabajar. Esa es un poco su política. Y efectivamente el gobierno del presidente Bush, con el cual yo me llevé muy bien. Yo he dicho estos días, ayer tuve oportunidad de decir en la CNN en español, que yo tengo grandes recuerdos tanto del gobierno de Bush como el gobierno de Obama porque me trataron muy bien, no tengo grandes quejas respecto de ellos, ¿no? Pero ellos tenían otro candidato y cuando su candidato tuvo que renunciar, se fueron con otro candidato todavía que motivó que el presidente Lagos le dijera a algunos de los principales dirigentes norteamericanos, o sea, me queda claro que entre el chileno y cualquiera votan ustedes, claro. Bueno, usted decía que se sorprendió de las cosas que pudo hacer en la OEA. Sin embargo, la percepción ciudadana es que todos estos organismos internacionales son para los puestos, para la gente que ya salió de la política, que de alguna forma lo estoy interpretando. Y déjeme decirlo, eso, primero que nada, la OEA tuvo muy mala fama en América Latina durante el periodo de la Guerra Fría, porque se decía que era un instrumento de la política de Estados Unidos. No me tocó tanto eso. Pero ciertamente los organismos internacionales hoy día, que es un mundo muy radicalizado, uno está aquí o está allá, no hay términos medios. Los organismos internacionales tienen un problema y es que no son supranacionales, pues no mandan a los países. Son multinacionales, entonces tienen que tener el acuerdo de los países para hacer cosas. Sí, pero hay un tema del financiamiento, que el que pone el billete, muchas veces... El que pone la plata pone la música y Estados Unidos pone como el 60% del presupuesto de la OEA, es lo que le toca. Pero déjeme decirle, y no voy a ocultarlo en esto, yo iba con la misma idea y que iba a tener muchas dificultades, pero salvo periodos difíciles, salvo periodos económicamente difíciles para todos, yo no tuve grandes problemas, no así que me llenaran de plata, ni mucho menos, pero pagaba sus cuotas al día, porque usted se da cuenta, cuando uno pone el 60%, si un país no paga la cuota al mes, pues usted tiene problemas para pagar los sueldos, ¿no? Yo nunca puedo decir, nunca fui
con algún otro país, que no voy a nombrar ninguno, pero con algún otro país que de repente se enojó y no pagó su cuota. Yo nunca tuve problema con Estados Unidos, yo pusieron su cuota puntualmente todos los años. La ponían casi a final de año, eso sí, eso es cierto. Con lo que viven estas instituciones. Esa es la verdad, sí, claro, sí, para pagar las remuneraciones. Ahora, en este periodo entiendo, y esto no es por razón del gobierno actual, sino fundamentalmente porque digamos, la situación económica se ha puesto mucho más mala. El gobierno de Trump además redujo mucho las cuotas a los organismos internacionales. Tengo la impresión de que han tenido muchas dificultades. Tengo la impresión porque yo me mantengo muy alejado. Me ciño estrictamente por una regla de oro tanto de Naciones Unidas como de la OEA. El secretario general que sale no se mete para nada en lo que está pasando en la organización. Bueno, es una buena política. Senador, usted siempre, aunque no ha estado en la pelea presidencial, por su altura, por los cargos que ha ocupado, por su moderación muchas veces, siempre ha sido como un posible candidato. Un posible candidato. ¿Está en esa parada? ¿Está dentro de las cosas pendientes? Yo siempre he estado disponible. Lo que pasa es que mucha gente recuerda con razón, porque eso fue un error mío, el 2008, cuando yo empecé de alguna manera, empecé una campaña desde allá, que me venía, que no me venía, desde la OEA, y finalmente decidí quedarme en la OEA, decidí que me quedaba allá porque llevaba apenas 3 años, 4 años, y demasiados países habían confiado en mí como para poder... Este titular es del 2 de agosto. Senador José Miguel Insulza. Eso es verdad, sí, eso es verdad. Por el tranco, yo aspiro a ser el candidato presidencial del Partido Socialista. Eso es así, exacto. Eso es verdad, eso lo he dicho. Yo estoy disponible para eso. Ahora, el problema es que el Partido Socialista todavía no dice cómo va a designar su candidato. Pero tampoco el Partido Socialista pareciera ser que la gente con mayor experiencia pareciera ser que seguían más por la encuesta, porque las encuestas al final de cuentas son manejables. Sí, por cierto. Empieza la carrera alguien, empieza a subir en las encuestas. A Ricardo Lagos le pasó un poco lo mismo, digamos, que no recibió el apoyo. Y a mí también el gobierno anterior, la elección anterior. Ahora, en la elección anterior, yo dije, fui más cuidadoso, yo quiero estar en la primaria presidencial. No solamente porque quería ser candidato, sino porque estaba convencido, y sigo convencido ahora, que sin el Partido Socialista no hay primaria presidencial. Los otros van a encontrar siempre alguna forma de ir de otra manera. Y yo creo que ese fue un gran error que el partido cometió la vez anterior y probablemente la cometa esta vez de nuevo. Muy bien. Senador, en otro tema, porque tenemos que tocar mucho. Sí, por favor, denle nomás, ni un problema. ¿Cómo nace su relación con Viera Gallo? A ver, mire, yo a Viera Gallo lo conocí bien chico, éramos bien cabros chicos, ¿no? Porque los papás de Viera Gallo el papá era diplomático. Y a una cierta edad los diplomáticos siempre andan con sus hijos, pero en algún momento ellos dejan a los hijos en Chile para que sigan estudiando. Y José Antonio era primo de un compañero de colegio mío, ¿sí? De Carlos Kenney, y vivía mucho con Carlos Kenney y nos juntábamos mucho en un grupo de jóvenes ahí. Ahí nos conocimos por primera vez. Bueno, después en el MAPU también, pero en realidad nos hicimos amigos en Italia. La verdad es que el momento en que nosotros nos hicimos amigos en Italia. Bueno, usted estuvo exiliado en el... 7 años con él. En el gobierno militar y pierde a su padre estando... El 81, había llegado a México ya. Había llegado a México. Exacto. Y bueno, todos sabemos que Viera Gallo es casado con María Teresa Chadwick, sí, hermana del ministro Chadwick. Así es. Y a través de él, usted consigue, con Jaime Guzmán aparentemente, que Chadwick se consigue con Jaime Guzmán, que le consigue un permiso para venir al funeral de su padre. Yo reconozco que Jaime Guzmán, desde que yo vine esta vez, voy a hablar de eso, Jaime Guzmán en realidad se interesó por el caso para que yo pudiera volver a Chile, y Andrés Chadwick se comunicaba con mi hermano para eso. Pero en realidad mi venida a Chile fue promovida en el Vaticano directamente por amigos que teníamos allá. Y ellos fueron los que pidieron el permiso para mi venida a Chile el año 81, cuando falleció mi padre. Ahora, cuando falleció mi padre, mi padre estaba muy grave cuando yo llegué a Chile. Y yo tenía un permiso por 5 días. 5 días para estar aquí. Y se murió la mañana del día que se cumplían los 5 días. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Entonces, ¿a quién recurría? No había a quién recurrir, porque la verdad tenía un montón de amigos aquí, pero todos eran de oposición. Sí. Y me acordé que don Jorge Alessandri tenía su teléfono en la guía de teléfono.
Y dije, Jaime Guzmán es tan admirador de Jorge Alessandri que yo creo que debe tener teléfono. Y busqué en la guía de teléfono y estaba el teléfono. Yo lo conocía a él de la Universidad Católica, de los años, de cuando estuvimos juntos en el Consejo de Televisión de la Católica y en un programa que se llamaba Esta Hora se improvisa. Así es. Entonces, agarré el teléfono y llamé a Jaime Guzmán. Y le dije, le hablé con él. Él atendió el teléfono y efectivamente me dijo, mira, voy a hablar con Sergio Fernández y voy a pedirle a él qué es lo que puede hacer. Y en la tarde me dijo, dice que te quedes lo que sea necesario. Mira. Y yo me quedé lo que fuera necesario. Entonces él fue al funeral de mi padre, que fue al día siguiente. ¿Quién? Guzmán. Guzmán fue al funeral de mi padre, que fue al día siguiente. Bueno, y ahí conversamos, ya nos juntamos uno de esos días. A los 5 días, entre paréntesis, me recordaron que era hora de partir, ¿eh? Oiga, no. La próxima pregunta, a raíz de esto, se la quiero hacer en el café cargado que nos tomamos al lado, ¿le parece? Bueno, con mucho gusto, claro que sí. Lo invito a Café cargado. Muy bien, pues. Yo le hice esa pregunanta por es medio difícil subirse estas cosas, pero un poquitito. Lo ayudo, si quiere. No, si yo me estoy subiendo bien. Ya, ahí estamos, listo. Ahí ya estamos. Sí. Yo le hice esa pregunta de la relación con Viera Gallo y con Andrés Chadwick, porque hubo toda una polémica en la acusación constitucional de Andrés Chadwick, que tanto la familia como él creían que contaban con su voto. La votación fue muy estrecha, o sea, su voto era muy importante. Sin embargo, parece que primó la voluntad política más que la amistad. ¿Qué pasó ahí? Porque eso quedó como un poco claro, como que quedó... Bueno, yo estaba muy convencido, y no fui, entre paréntesis, no fue solo mi voto, fue el voto de todos los senadores. Matías. Fue el voto de todos los senadores de oposición. O sea, en la resolución aceptando la acusación contra Andrés Chadwick fue exactamente de 24 votos contra 19. Puede que hayan sido 18 porque más de algún senador de derecha se puede haber ido diciendo esto está perdido igual. Si usted sabe que los votos en contra prácticamente no cuentan, lo que cuentan son los votos estrictamente a favor. Y la verdad es que yo creo que varios de nosotros llegamos a la conclusión de que el gobierno estaba en una situación muy compleja, que un rechazo a la acusación constitucional era absolutamente indispensable para mantener la estabilidad de la política en el país. Pero no era creíble que nosotros no... Ahora, en el café tradicional usted me dijo que su parte más moderada era con el Estado de Derecho. Sí, claro. Entonces, por otro lado, usted dice, yo voto igual por la acusación constitucional del ministro del Interior. ¿Cómo se mantiene el Estado de Derecho? Hay una línea muy delgada. En ese caso, ¿cómo se mantiene el Estado de Derecho? Se lo voy a decir sinceramente, yo lo creo así, don Checho. Se mantiene aprobando la acusación. Sin aprobar la acusación, probablemente la situación se habría deteriorado mucho más de lo que estaba ahora. ¿Y cómo hacemos si cada ministro del Interior que llegue, que está a cargo de las policías, ¿no es cierto? Bueno. Y las policías, digamos, que son una institución de 60.000 personas, muchas veces, por ejemplo, ¿qué puede tener que ver el ministro del Interior con que se cayó un joven en el puente Pío IX? Sé cuál es la pregunta que viene. ¿Qué pasa con Víctor Pérez? Nosotros no hemos resuelto nada respecto a Víctor Pérez aún, no. No iba a Víctor Pérez. Lo que pasa es que me parece que es incompatible una declaración. Yo defiendo el Estado de Derecho y por otro lado... porque el problema es que la acusación era que el gobierno había violado el Estado de Derecho con las medidas que había tomado contra las manifestaciones, pues. Porque una cosa es que usted tenga carabineros en la calle, que los carabineros tengan que responder y a veces incluso tengan que usar la fuerza, eso puede ser. Pero otra cosa es la forma en que se usa la fuerza y los daños que puede provocar a las personas. Y bueno, habían varias personas que habían perdido la vista, que todo ese tipo de cosas estaban ahí, ¿no? Sí, pero parece que fuese reiterativo yo en la pregunta y yo No, si usted es café cargado, ¿no? Sí, no hay problema café cargado. Le voy a dejar planteada una pregunta, porque usted habla de que le interesa como primera cosa que en un país funcione el Estado de Derecho. Como primera cosa sí, que funcione el Estado de Derecho. Funcione el Estado de Derecho. Sí. ¿Cómo hace funcionar el Estado de Derecho usted? Si de alguna forma tiene a las policías así... Aplicando la ley por igual a todos. Es que no me conteste, porque vamos a ir a una pequeña pausa. Pero yo le dejo para mí, aplicando la ley por igual a todos. Eso es muy importante. En este país la gente tiene una sensación de injusticia que no se basa en que no los castiguen a ellos, sino que a otros no los castigan por cosas por las cuales a ellos los castigan.
Bueno, vamos a profundizar en ese tema que me parece muy interesante. Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza. A la vuelta de esta pausa, seguimos con este café cargado. Estamos en Café Cargado. Y ya estamos de vuelta con su programa Café Cargado. Yo me estaba riendo porque lo miro y usted es idéntico a un tío mío, pero idéntico. A mí se me hace... Víctor Irma se llama. Le aprovecho para mandar un saludo. Creo que yo lo conozco, alguna vez se acercó a mí y efectivamente él se acercó a mí y parece bastante parecido. Parecen el doble, de verdad. Parecido. Él era más gordito, eso sí, y un poquito más bajo. Sí, pero usted también en una época se pareció más, pero más ahora gordito que yo ahora. Sí, claro. Usted se pareció en algún momento, ahora que la señora lo tiene régimen. Es verdad. Se está cachetoneando aquí que está más flaco que él. Oiga, le había dejado plantear una pregunta, senador. Yo le quiero preguntar a usted como un juego, porque es re fácil hablar de los derechos humanos, de la igualdad en la ley, qué sé yo. Si usted tuviera a cargo una escuadra de carabineros y los manda al frente, porque al final es al frente, señores, ustedes van a contener esta multitud que les va a tirar unos peñascos, que les va a tirar bombas Molotov, ¿qué instrucción le daría para contener a esa gente? ¿Cómo se defiende un caso? Porque siempre nos hemos preocupado de algunos violentistas, de algunas víctimas inocentes, que no son los más. La mayoría de las víctimas que están metidos ahí, que tiran piedra y qué sé yo. ¿Cómo defendemos también la vida de los carabineros? ¿Cómo usted manda al frente de batalla a alguien? ¿Con qué herramienta le da? Yo le diría simplemente, mire, ustedes cumplan con el entrenamiento que tienen y no violen los derechos humanos de las personas. Pero no me ha contestado. No, es que le voy a explicar una cosa. No violen los derechos humanos, ¿cómo se defiende? Es que la pregunta es habitual, en el sentido que la gente dice, ¿y acaso la gente común no tiene derechos humanos, que miren lo que le hacen? No, pues la verdad es que la doctrina de los derechos humanos es la protección de la gente contra la autoridad, contra el abuso de la autoridad. Ustedes no pueden abusar... No, perdón, déjeme decir lo siguiente. Usted no, tiene una diferencia y la voy a usar inmediatamente con un caso bien concreto. El carabinero que fue el otro día que votó al joven de ahí del puente del no se sabe. Digamos, voy a decirlo así, que votó al joven del puente Pío Nono, es una víctima, él. Porque es un muchacho de 22 años al cual echaron a reprimir una manifestación sin haberle dado las técnicas, las instrucciones necesarias para hacerlo. Sino que tira para adelante nomás, empújalos a todos. Ahora, porque el problema es que Carabineros se ha acostumbrado a que los que están al frente son sus adversarios, son sus enemigos. La primera regla de una policía en un periodo democrático es que la gente no es enemigo. No son enemigos. No, ahí, perdone, pero no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo. Si a mí alguien me está tirando una bomba Molotov, es mi enemigo. No, pues no, es que no debe ser así. Es que, ¿cómo? No debe ser así, primero que nada. Perdón. Le pongo la otra mejilla pero a usted no le tiran una bomba Molotov. Usted tira la bomba Molotov, eso hay que hacer Carabinero. La gente que está al otro lado no tiene bomba. Ahora, que hay que reprimirlos cuando están atacando los piedras, por cierto. Tiene que detenerlos y aplicarles la ley. Mire, es que pasa ¿Cómo es la represión en la ley? Déjeme decir, es que esta es una discusión que he tenido mucho con gente, incluso cuando estaba en la OEA. Y decían, pero la policía norteamericana sí que es seria, porque golpea, porque todo va en cambio. Mira la policía francesa cómo la empujan. Sí, claro, con la única diferencia que las tasas de delito en Francia son mucho menores que las tasas de delito en Estados Unidos. Entonces hay un tipo de represión que no funciona. Lo que funciona es una policía que es capaz de empatizar con la gente, detener a los que corresponde detener y no golpear a los que no corresponde golpear más allá de lo necesario. Perdone, pero me parecen palabras bonitas, con todo respeto. Sí, ya sé que es difícil de entender. Ya sé que es difícil de entender. Pero senador, ¿cómo empatiza usted con una persona que está tirando unos peñascos así, que no solamente me puede sacar un ojo, sino que me puede matar? A mí me causa mucha indignación, y si los detienen, soy partidario que se les aplique la ley, siempre que se le aplique a todos, pues. Porque el gran problema del ministro Pérez fue precisamente que a unos ciertos amigos de él no les aplicó la ley, pues. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que la gente saque sus propias conclusiones. Yo no es que quiera que la policía salga a matar chilenos, o sea, la policía tiene que defender a los chilenos, sin lugar a duda, pero cuando se dice es que, y al final de cuentas estamos en un círculo vicioso, porque se acusa a los ministros del Interior, se cambian los generales de Carabineros, y el tema sigue igual. ¿Qué forma? Los militares están para otra cosa, los policías están para proteger los derechos y la vida de la gente. No, si no, uno echaría al ejército a la calle, pues. Por cierto. Y eso es lo que no corresponde. Senador, lo quiero llevar a otro tema. Usted fue ministro de Relaciones Exteriores en un periodo bien complejo.
donde estaba el general Pinochet preso en Londres. Difícil, sí. Y usted tuvo que, a pesar de su ideología, de tener que cumplir un rol de Estado y traerlo a Chile. Cuéntenos un poquito qué vivió en ese... Bueno, yo llevaba bastante más de casi como 4 años como ministro de Relaciones Exteriores. Y fue un momento, efectivamente, en que de pronto el ministro de Relaciones Exteriores pasó a ser un personaje de la política nacional y bastante controvertido. Me costó adaptarme a ese caso, me costó adaptarme a las críticas que tenía. Pero yo decía... Que la crítica venía de Fuego Amigo. Por cierto, Fuego Amigo. Absolutamente, absolutamente. Y así se lo dije al general Izurieta cuando me encontré con él dos noches, porque él estaba en el sur, como usted sabe, llegó más tarde. Y me dijo, y le dije, mire, general, quiero decirle una cosa, usted no me va a creer. Porque no me va a creer con mucha razón, porque en mi casa, en el Partido Socialista, hay una fiesta que no se detiene, están todos felices con lo que ha pasado. Sin embargo, yo tengo que cumplirlo, yo tengo que cumplir con mi deber, y mi deber es defender los derechos del Estado democrático de Chile, porque nosotros decimos que hemos restablecido la democracia en Chile, y esa democracia incluye justicia y otras cosas. Si nosotros no hacemos justicia y dejamos que otros la hagan por nosotros, vamos a hacer una democracia trunca para siempre. ¿Ese fue el momento tal vez más complejo como canciller? En mi vida política sí, yo diría que sí, que debe haber sido el más complejo. Pero yo le quiero mostrar otro momento complejo cuando usted fue el secretario general de la OEA. Vamos a ver este video, mire. A ver. Insulso, doctor Insulza, por atreverse a jugar el papel de que quiere ahora ser Insulza, un virrey del imperio. Doctor Insulza, Venezuela es libre, caballero. Venezuela se liberó para siempre, doctor Insulza. Váyase con su insulsería a otro lado. Vaya que es bien pendejo el doctor Insulza. Un verdadero pendejo. Debería renunciar a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué le pasa ahí a usted cuando un presidente Me pasa que realmente yo seguía adelante igual como correspondía y que pocos días después, el señor Chávez y yo coincidimos en la inauguración del presidente de Ecuador y se me acercó y me dijo con mucho respeto, señor secretario. Porque me acuerdo de Valdivia cuando insultó al árbitro con todo respeto. Yo cuando despedí a Hugo Chávez, yo dije una cosa, en el Consejo de la OEA hablé y dije, mire, era un huracán. Cuando pasa un huracán, todo el mundo, nadie queda igual que antes. Y yo, por lo tanto, yo creo que él tenía un carácter bastante duro, bastante rudo. Y además yo estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. A mí lo que me importaba era lo que yo estaba haciendo. Yo había dicho que por favor no cerrar un canal de televisión. Dicho sea de paso, en Venezuela, igual que en Chile, el gobierno adjudica la frecuencia la adjudica el gobierno, y esto lo que había hecho era quitarle la frecuencia a un canal que se llamaba Radio Caracas Televisión. Y yo le llamé, y mi declaración fue decirme, yo no sé si tendrá derecho o no, pero está mal, no se debería hacer esto. No se debe hacer esto por razones políticas. Y seguí diciéndolo igual, sin problema. En la OEA nadie me criticó, para ser justo. Como le decía, estos son organismos multinacionales, ¿no? Por cierto, no todos dijeron, mire, el señor Chávez no tiene derecho a criticar al secretario general. Se solidarizaron conmigo, pero realmente nunca hubo votos para condenar a Venezuela por eso. Oiga, pero yo uniendo esto con otros encuentros que ha tenido usted o desencuentros con gente más de extrema izquierda, quiero invitarlo a que vea esta frase. Otra más, a ver, sí. Ya me imagino. Insulza cree que candidatura de Jadwe no expresa un compromiso con la democracia y la de Lavín sí. Esta es una declaración que le molestó mucho. Pero no es así, ¿no? Yo dije que estaría mejor si Jadwe dijera algo respecto a la democracia como sí lo ha dicho Lavín. Eso fue lo que dije. No dije su candidatura. De hecho, él 3 días después dijo que sacó una buena declaración respecto al tema de Venezuela, muy llena de cosas, pero finalmente condenando lo que había pasado en Venezuela. Y eso para mí dio por terminada la polémica. Pero después, antes de esa declaración hizo esta otra. No, por cierto, esa la recuerdo, que fue bastante más insolente. La recuerdo muy bien, la demencia senil lo ataca, fue muy hiriente para la demencia senil ataca de vez en cuando Daniel Jadwe Barre con opción presidencial de Insulza, que además fue muy criticada por 122 personalidades que hicieron una declaración en apoyo a su persona. Yo les agradezco mucho, porque a mí fue muy hiriente eso realmente. O sea, finalmente como decir, mire, pasado una cierta edad, viejito, todos los viejos tienen defensa senil. Yo no creo que nadie pueda decir que yo de alguna manera
he visto disminuidas mis facultades por la edad. Pero esa es una forma de atacar. El mismo señor Jadwe alguna vez dijo que la presidenta Bachelet había apoyado el golpe militar, pues. Entonces, la verdad es que yo no me preocupo. A mí, ¿sabes lo que pasa? Esas peleas me resbalan porque creo mucho que cuando uno se... Esa pelea, hay gente que le gustan esas peleas, a mí no me gustan. Entonces, ¿qué saco con trenzarme con ellos si ellos van a salir contentos y yo voy a salir todo magullado? No me voy a pelear con ellos, ¿por qué? Pero, senador, hoy día en la encuesta, que no sé si creerle mucho o no, tanto Daniel Jadwe como Joaquín Lavín están liderando las encuestas presidenciales. Bueno, claro. Si se diera esa situación, que pasaran a segunda vuelta Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, su voto, ¿qué pasaría ahí? Porque usted ha tenido problemas con él. Felizmente tengo un precedente en mi vida. Nunca he dicho lo que va a votar. Que no, y además mire, ¿sabe lo que pasa? Uno nunca, sobre todo en la política, nunca puede decir, si llega a pasar esto, voy a hacer tal cosa. Fíjese usted que el año 73... No, si para saber si está más cerca de los socialdemócratas. Yo soy socialdemócrata, sí. Y yo no votaría jamás por una persona de derecha. Jamás votaría por una persona de derecha. Ahora, por una persona de izquierda, yo quiero conocer su programa y quiero saber qué es lo que quiere hacer, eso sí. Eso sí, pero por una persona de derecha no votaría jamás. Por ¿Joaquín Lavín para usted es de derecha? Sí. Es de derecha, o sea, no votaría jamás por Joaquín Lavín. No confundamos socialdemocracia con capitalismo o con conservadurismo con pasivo. Aquellos que creen que a la gente hay que darle porque también es gente, o sea, hay que su humanidad, todo lo demás, con aquellos como yo que creemos que hay una serie de tareas que son demasiado importantes como para dejárselas al mercado privado, pues. Yo creo, por ejemplo, que la salud, la educación, el transporte público, la seguridad pública y la seguridad social y la vivienda son una obligación del Estado, deberían ser una obligación del Estado para con todos sus ciudadanos, como ocurre en los países socialdemócratas. Sí, claro. Ahora, Lavín cree Lavín cree que esas cosas tienen que existir, pero que tienen que provenir de alguna manera de una buena voluntad del mundo privado. Déjeme decirle, sin embargo, que su política respecto a la integración social, esa me gusta. Yo estaría, esa el apoyo, eso sí, una medida socialdemócrata, lo cual no significa que Lavín sea socialdemócrata, desde luego. Qué bueno que tocó ese punto, porque yo creo que palabra de buena crianza, que esté garantizado todo eso, no creo que ni es más recalcitrante. Eso, de derecha puede decir que no quiere eso, porque la gente bien nacida siempre quiere lo mejor para gente más vulnerable. La pregunta, senador, viene ahora. ¿No será que estamos subiendo muchos las expectativas de la gente? Usted es una persona de Estado. Chile hoy día está más endeudado que nunca. Está con un déficit fiscal como nunca en su historia. Y le estamos prometiendo a la gente que le vamos a garantizar una serie de cosas que a lo mejor no las vamos a poder garantizar porque no están los recursos. No, usted tiene razón, absolutamente. Primero que nada, no hemos hablado de la crisis que estamos viviendo hoy día, en la cual, dicho sea de paso, el gasto fiscal de Chile en esta crisis es la mitad de lo que ha sido en los demás países de su mismo tamaño de crecimiento. Hay países que se han endeudado el doble que lo que se ha endeudado Chile por esto. Así que no es que Chile lo haya hecho maravillosamente en esto, pero algo ha hecho. No, esto es una política, digamos, de futuro, lo que usted cree respecto de lo que tiene que ser. Y hay países en que eso ocurre. Por ejemplo, los países llamados países nórdicos. Sí, pero son países que tienen ingresos per cápita superiores a los chilenos. Pero además pagan un 53% de impuestos, pues. Sí, pero espérese. Entonces el problema es que hay políticos en este país. El problema es que hay políticos en este país que quieren convencer a la gente que todas esas cosas las pueden conseguir con un 21% de impuestos. Y con el IVA. A ver, yo estoy feliz de pagar 53% si mi hijo va a ir a un colegio público de la misma calidad de un colegio privado. Estoy feliz si la atención de salud pública va a ser igual que mejor, perfecto. ¿Ya? Sí. Pero siempre la izquierda está pensando en subir los impuestos. ¿Cuándo van a empezar a pensar en sacarle la grasa que tiene el Estado? Bueno, ¿cuántas políticas públicas son fracasadas y se siguen? Yo estoy de acuerdo con usted, pero cuando le estoy diciendo un 53%, eso quiere decir lo que cuesta el sistema público. Con todas ahora que si efectivamente el sistema público en algunos aspectos tiene mucha burocracia, eso es cierto. Pero yo no creo... ¿Cuántos puntos cree usted que se subiría en equivalencia si efectivamente se hace un Estado más eficiente? Bueno, le puedo decir a raíz de algo que dijo al comienzo del programa, eliminando 10 parlamentarios,
eliminando 20 parlamentarios, el 0,001%. No, si eso es otra cosa. Eso no tiene que ver con plata. Reduciendo la democracia, reduciendo el tamaño de las instituciones democráticas, no se llega a ninguna parte. Ahora lo que sí, no creando instituciones encima de otras instituciones. Cuando yo estaba en el gobierno, como gran cosa se creó el Consejo Nacional del Deporte. Después se creó el Ministerio del Deporte. Y antes había la Dirección General de los Deportes. Todas las cosas siguen existiendo juntas. Sigue existiendo al mismo tiempo. Pero senador, aquí en Chile no hay accountability. O sea, sí. Acá se hacen programas sociales que son un fracaso y se siguen pagando. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo porque hay un operador político de mi partido, entonces yo no voy a votar porque si no se queda sin pega. Primero que nada, yo creo que esas cosas que usted dice, el tráfico de influencia existe, generalmente hay que controlarlo y eliminarlo. Pero yo creo que el tema, yo estoy de acuerdo con usted. Si oiga, perdón. Cuando se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, fíjese, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo estaba en el Senado y cuando voté dije, mire, yo sé que ustedes, yo soy el senador número 20, soy de los senadores que fueron elegidos hace 2 años atrás nomás, o 3 años atrás. Y dije, mire, yo sé que ustedes han estudiado mucho tiempo este proyecto y por eso lo voy a votar a favor. Pero yo creo que no podemos seguir creando instituciones instituciones sobre instituciones. Yo quiero saber por qué se crea una Dirección General de Ciencia y Tecnología y se mantiene la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y quién sabe cuántas cosas más. Si yo estoy convencido de eso, hay que aligerar en esos aspectos el tamaño del Estado precisamente para poder hacer espacio, pero aún así no vamos a tener la educación de la calidad que usted dice, no vamos a tener la salud de la calidad, porque esas cuestiones sí que cuestan plata. No sé. Y para esas cuestiones la UDI propone... con lápiz y papel. No, claro, con el IVA, aumentemos el IVA para que los pobres paguen lo mismo que los ricos. Pues eso es regresivo. Bueno, entonces paguemos que la gente que... Mire, yo entiendo cómo funcionan los impuestos, yo soy economista, entiendo cómo funcionan los impuestos y yo jamás voy a proponer algo populista. Lo que yo estoy diciendo, que antes de pensar en subir los impuestos, que es la primera reacción de la gente de izquierda, ¿por qué no nos ponemos más eficientes? Chile tiene un presupuesto de 74.000 millones de dólares al año. No, 74.000 millones de pesos, no, sí, 74.000 millones de dólares puede ser un poquito menos, pero igual, 74.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso del Producto Nacional Bruto? Es mucha plata. El 21%. Es mucha plata, senador. El 21%. Y esa plata se vota, mire. Yo he tenido ejemplos, yo pertenezco a una fundación que se llama Desafío Levantemos Chile, que construimos cosas, hemos ayudado mucho. Es lo que decía el conservadurismo compasivo. No, si no me hable de eso, esas son caricaturas. Esas son caricaturas. Vaya a preguntarle a la gente que se le ha entregado herramientas para salir adelante si ellos encuentran que ha sido compasivo. No, esas son caricaturas. Le quiero preguntar lo siguiente, ¿por qué un Cefam a nosotros nos cuesta 250 millones de pesos construirlo y al Estado le cuesta 500 millones de pesos? Bueno, por cierto que usted tiene razón en eso, por cierto. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Eso tiene que ser corregido, desde luego. Pero eso tiene que ser corregido. Pero perdón, es que yo dije, nosotros revisamos el presupuesto nacional y le hacemos ver esas cosas al gobierno. Porque es verdad eso. Y hay cosas, hay programas, por ejemplo, usted que hablaba de los parlamentarios. Yo he dicho muchas veces, mire, el Congreso debería tener su propia agencia de viajes. ¿Sabe por qué? Porque comprado a través de una agencia de viajes los pasajes aéreos suben como 30%. En cambio, entonces nos ahorraríamos un montón de plata si nosotros mismos gestionáramos con las líneas aéreas los pasajes. Hay una serie de cosas que se pueden hacer así, estoy de acuerdo. Y se puede aligerar mucho pero perdón, no se hace nada. Pero el costo de todo eso, mire, yo recuerdo perfectamente el famoso Mob Gatter. ¿Recuerda el Mob Gatter? Se construyeron una cantidad de cosas en este país, ¿no? Y hubo algunos fenómenos que fueron calificados no como corrupción, pero como por lo menos malversación de caudales públicos. El 1 por 1000. ¿No? El 1 por 1000. En cambio hay una cantidad de empresas que se han hecho ricas trabajando para el Estado sin ningún problema. Oye, en eso yo estoy de acuerdo. El Mobgate yo nunca lo critiqué porque si queremos tener buenos ministros que manejen este tremendo presupuesto de buena manera, hay que pagarles bien. Yo en eso no entro en ese populismo. No, yo de verdad que no soy de esa onda. Al contrario, tenemos algunos puntos de acuerdo. Tenemos algunos puntos de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo. Entonces, que cuando se habla de la colusión de la empresa, qué sé yo, ¿cuánto le costó al país la colusión de esta empresa? 50 millones de pesos. ¿Cuánto le costó ferrocarriles? Trajimos trenes que no cabían en los rieles. 3.000 millones de pesos. Entonces, ¿quién le hace más daño al país? ¿El sector privado o el sector público? ¿Le puedo dar un dato? Las empresas, las grandes empresas de Chile y las grandes fortunas de Chile pagan menos impuestos de lo que evaden. Estoy diciendo, o sea, la cantidad de beneficios y de cuestiones que tienen
es más dinero que el total de los impuestos que pagan. Pagan más en promedio de su fortuna, pagan menos que usted o que cualquier otro profesional. No, por supuesto. Porque los profesionales generalmente tienen que pagar impuestos sobre el total de su ingreso. En cambio que no, que la exención por esto, la exención por lo otro, lo demás allá. Y oiga, ¿cuánto? Las grandes fortunas pagan como un 1% de impuesto al final. Esa es la realidad. Pero la gran mayoría del país solamente paga los impuestos, como decíamos antes, regresivos, el IVA. El resto no paga primera categoría, no paga global. Claro, pero el problema es que pagan primera categoría lo mismo los que ganan 6 o 7 millones de pesos mensuales que lo ganan 60 o 70, pues, o 600 o 700. Los tramos de ingresos deberían ser mucho más acotados, de manera que efectivamente, como pasaba en el sistema liberal hasta los años 80, que era bastante menos regresivo que ahora. Senador, que gana de seguir conversando con un lápiz y con un papel con usted. Muchas gracias. Me voy a poner casi me caigo ahí. Cuidado, no sea casi me caigo ahí. Oiga, un regalito de Marley Coffee para que se lleve a su casa porque le gustó el café. Muchas gracias. Mire, esto es que para que se lleve de recuerdo de nuestro programa, lo estoy mostrando ahí. Algún día me sacarán con sonrisa, pero no, lo sacaron mal, bueno. No, está bonito, no hay problema. Caricaturista. No, está bonito, no hay problema. Y también tenemos un regalo aquí, ochentero en gira, para usted. Muy bonito, muy bueno, gracias. Y un gorrito ahí para que se tape la peladita de Newman. Esto me sirve, me lo llevo puesto, Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Bombo Fica y yo me siento orgulloso de nuestros auspiciadores. Newman significa nuevo hombre. ¿Qué significa nuevo hombre? Que hasta los feos nos vemos bien con las pintas de Newman. Usted todavía no ha ido a conocer la nueva colección de Newman. En los principales centros comerciales usted va a encontrar alguna tienda de Newman. Dice, como le decía yo, hasta los no muy agraciados de repente se ven bien. Newman, acuérdese. Muy bien, querido Bombito. ¿Qué tiene que ver con Paul Newman? Nada, ¿no? No, pues deben ser parientes, no he preguntado. No he preguntado. Oye, Bombo, cuéntame esto de profesor de religión. Vos, profesor de religión, no lo puedo creer. Sí, mira, lo que pasa es que yo muchos años participé en una parroquia que se llamaba la Parroquia Santo Tomás Moro, que estaba ahí en la Villa Jaime Izaguirre. Entonces siempre sentí esa atracción con lo escénico. Entonces, imagínate que yo quise ser sacerdote, yo hice un discernimiento sacerdotal, pero no era la vocación lo que me llamaba, sino que era el púlpito. Entonces, era el hecho de estar frente a la gente. Y bueno, la pedagogía también, la pedagogía tiene eso de estar frente a los demás y poder entregar algo. Y creo que esa era la razón por la cual entré a estudiar pedagogía y religión, porque bueno, en ese tiempo estaba muy ligado a la iglesia. Hasta en eso nos parecemos. Yo fui monaguillo. ¿En serio? Yo ayudaba en misa y pertenecía a esa cuestión. Después, obviamente... ¿Viene el curita contigo? Sí. No me acuerdo o quiero olvidarlo. ¿No te sentabas aquí a hacer caballito hop hop? No, ya, no entremos en ese tema. Oye, cuéntame una cosa. ¿Y tu relación hoy día con la divinidad, con Dios? ¿Cree en Dios? Sí, bueno, yo sigo creyendo en Dios indudablemente, pero mi relación con el mundo de la iglesia cambió fuertemente. Yo fui católico, apostólico, romano, muy, ¿cuánto se llama? Devoto de ir a misa los domingos. Yo tocaba guitarra en la misa, tenía una cercanía con el mundo religioso, pero fue en los tiempos de la dictadura, donde la iglesia prácticamente, estamos hablando de las iglesias de población, donde uno de alguna u otra manera ahí sentía la posibilidad de desahogarse un poco con esa injusticia que uno sentía que estaba viviendo en ese momento. Entonces, ¿personalmente tú tuviste alguna injusticia, tú personalmente, o tú estás hablando, recibiste algún problema? O sea, yo fui detenido conjuntamente con mi hermano por el hecho de ser jóvenes, íbamos llegando a mi casa y nos agarró una patrulla de carabineros y nos metieron a una micro y nos tuvieron desaparecidos prácticamente como por 20 horas, donde mi mamá, mi papá, desesperados, nunca supieron dónde estábamos y al final estábamos en una comisaría y en Ñuñoa y
como no teníamos ningún antecedente, no teníamos nada, éramos solamente jóvenes, la verdad que después nos liberaron, pero yo sufrí maltrato y vejaciones que no tenía por qué ser, por el solamente hecho de ser joven. Entonces en ese tiempo todos los que eran jóvenes eran partícipes de pareciera ser de movimientos revolucionarios de suma peligrosidad. Entonces, no quiero empezar a discrepar, o sea, yo reconociendo los abusos que se cometieron y las horribles violaciones a los derechos humanos, que eso no se puede negar, decir que persiguieron a los jóvenes por ser jóvenes. Bueno, yo te estoy hablando de mi experiencia, no Sí, sé, claro. yo no... No, está bien, pero que a todos por ser joven te metían preso. Bueno, pero si así era, pues, yo viví esa experiencia, y no solamente el caso mío, sino de muchos. Entonces, tú no lo viviste, a lo mejor, porque bueno, tú perteneces al 21% que está en otro lado, entonces yo como pertenezco al otro, al 78%. No, ahora tú ahora estás en el 1% de los más ricos, tenés que pagar impuestos, como dijo... No, si ya fue. Tenés que pagar impuestos. Fue, ya no me queda nada de la gaviota de oro, no me queda nada. Ya la vendiste en todas. No queda ni una pluma. Oye, espérate. Bueno, tocando ese tema. Pero entonces, no entremos en política no, todavía. Si no estamos en política, después dejémoslo para el Café Carvajal. Sí. Lo que estoy contando nomás es que yo viví en esa experiencia, eso. Entonces, para mí la iglesia en ese periodo tenía una fuerte relación con lo social, la protección. y claro. Entonces, bueno, ahora no, pues ahora Echa de menos ese rol de la iglesia hoy día, como que desapareció la iglesia, todos los problemas sociales. Sí, es que bueno, fue muy golpeada. Tiene que ver con una iglesia que se destapó también, donde dejó al descubierto muchas cosas que la gente terminó decepcionándose y arrancando un poco de lo que era esta administración a través del poder sacerdotal. Entonces uno iba con la confianza de que iba a encontrar a Cristo o no sé, o su enseñanza en él, y muchas veces algunos los pasaban por un cuartito para adentro y le hacían unas clases particulares. Entonces, esa es la decepción del mundo cristiano. Oye, otro dato que algunas entrevistas has dado, comentaste que habías sido zapatero. Sí, remendón. O sea, ¿de verdad ejerciste el oficio? Sí. La hice toda, sí. ¿Taxista también? Taxista, sí, pues fui zapatero remendón. Lo que pasa es que yo jugaba en un club deportivo. Entonces, este deportivo así, pues mi papá tenía esos oficios. Mi papá era un viejo con muchas habilidades manuales. Entonces, jugando fútbol, de repente tenía conflicto porque había que reparar las pelotas de fútbol. Entonces, yo le comenté, dije, oye, ¿sabes que mi papá es zapatero remendón? Dije yo, él repara pelotas de fútbol. Ah, ya, me dijeron, oye, voy a reparar, tu papá se nos puede reparar estas pelotas, eran como 8. La verdad que no fue mi papá, empecé yo a repararlas. Pues entonces yo usaba a mi viejo porque yo era muy cabro, entonces usaba a mi viejo de chapa para cobrar yo, y después ya me mandaban a arreglar zapatos de fútbol, después ya me mandaban a arreglar chalas. Ya empecé a arreglar carteras, de todo, porque tenía esa habilidad. Pues. Ahí estamos viendo fotos de tu... Bueno, ese es mi abuelo. Acá, mírala en este monitor. Sí, acá está. Sí, no, pero ese no es mi papá, ese es mi abuelo. Está mi mamá y mi abuelo, ese es mi abuelo Aristo. Hay una foto parecida que donde sale con mi papá, pero no está, se extravió esa foto, un recuerdo. Está mi hermano Ricardo y está... ¿A qué edad perdiste a tu papá tú? Yo perdí a mi papá en el año 90, fue en el año 90, claro. O sea, pero él alcanza... 30 años. ¿Ahí quiénes están en esa foto? Ahí está mi papá, está mi abuelo, ese es mi abuelo paterno, se llama José Simón Ficas Coronado. Está mi hermano mayor, Gastón, está mi hermano Ricardo, yo, y falta, bueno, después nació mi hermana, la Marta, somos 4. ¿Y la ideología política tuya heredada también, no, tu padre? Mi papá era del Partido Nacional. No te puedo creer. Claro, mi papá era obvio. ¿Sí? Después me lo di vuelta al viejo, sí, pues cuando ya en el tiempo de la dictadura ya terminó siendo más socialista que el Partido Nacional. Estaba muy decepcionado con lo que había pasado con Pinochet y todo el ¿Y ahí quién está, oye? Ahí está, somos Ricardo, la Marta y yo, somos 3 hermanos. Falta nuestro hermano mayor, no está ahí. Qué lindo recuerdo familiar, ¿eh? Sí, una foto. Oye, Bombito, y cuéntame una cosa, después de todos estos oficios raros, profesor de religión, zapatero, taxista... Vendí huevos también, fui vendedor de huevos. ¿Cómo nace el comediante? ¿Era el alma de la fiesta? ¿Contaba chistes entre los amigos? ¿Cómo empieza esta carrera como humorista? Fíjate, yo siempre tuve la habilidad, por ejemplo, yo tocaba guitarra, entonces siempre como que tenía la facilidad de ser el florerito
del De la sexo de fiesta. mesa, claro, entonces como que eso, pero no, nunca lo pensé yo que podía llegar a ser profesionalmente, dedicarme a eso. Entonces, yo cuando estudiaba pedagogía en la Católica, en el hogar catequístico, yo fui a participar en el programa Éxito de José Alfredo Fuentes, estaba don Alfredo Lamadrid. Pero yo fui por la plata, fui por las lucas en realidad, porque en ese tiempo cuando tú quedas clasificado te daban 5.000 pesos, que plata de ahora vendrían siendo como 5.000 pesos más o menos. Y ha avanzado mucho la cuentera. Y la verdad que se dio casualmente. Yo clasifiqué el día, clasifiqué la semana, clasifiqué el mes. Y me acuerdo que me encontré contigo en el programa. Yo estaba recién partiendo cuando tú eras un artista de tremendo prestigio y que ibas al programa Éxito, ¿te acuerdas? Ahí, y nos encontramos en el pasillo y yo te saludé y bueno, tú no me pescaste, eras una estrella, así que no. No, si te portaste re bien conmigo, me saludaste muy gentilmente. Sí, Me dijiste, no. algún día te va a ir bien, cabrón, te voy a tener en mi programa. Mira lo que son las cosas de la vida, ¿no? El bombo siempre me tira, pero yo siempre le tiro buenas vibras. Yo quiero contar una anécdota pública que es más o menos desconocida. Me invitaron al Festival de Purén. Ese día la frutilla de Purén se llama. ¿Ah? La frutilla de Purén. Sí, yo tengo la frutilla, el trofeo ahí, que me lo gané. Eso era en la media luna y ese día llovió y se cambió el festival para el gimnasio. Así fue. Ustedes saben que lo peor que puede haber para un humorista son los gimnasios por la acústica, por el ruido que no se escucha bien, o sea, ya lleváis el 50% que te vaya bien. Y más encima se cortó justo antes de mi actuación la luz. Sí. O sea, no había corriente. Ese gimnasio se estaba viniendo abajo porque además la entrada era liberada. Era gratis, claro, sí. Y mi compadre Bombo Fica, que además era una zona bastante de izquierda y yo ya con mi programa de radio ya había dado algunas luces de defender la otra idea, no estaba el ambiente muy propicio para mí. Yo soy bueno para meterme bajo las patas de los caballos. Mi compadre tuvo un gesto tan noble que a mí no se me va a olvidar nunca. Se subió al escenario y recuerdo tus palabras exactas. Ahora viene un amigo mío, que es un maestro del humor, a mí me ha enseñado mucho. Se mandó un discurso que hasta yo me emocioné y calmó los ánimos y yo pude actuar tranquilamente, hacer mi presentación y finalmente que me dieran... Así. Yo quería contar esto, dije algún día yo le voy a hacer el reconocimiento público al Bombo porque esa actitud tuya con el resto de los colegas no lo tienen todos los artistas en Chile. A diferencia de artistas de otros países que cuando a otro colega le da bien se ponen de pie para aplaudirlo, acá hay mucha envidia. Tú muchas veces te has sacrificado, en nuestro país, sí. Tú te has sacrificado en tus actuaciones por darle oportunidad a otro artista, que a veces los mismos colegas te decimos... Aquí. Sí, para mí ese día fuiste un santo, igual de santo que esta foto. Mira el monito. A ver, veamos. Mira. Ahí está, ¿verdad? Ahí está de santito. ¿Ves? Hicimos la primera comunión, sí, pues mi mamá nos llevaba al catecismo, sí. Sí, pero no iba a buscar tempranito, sí, antes que el curita. Ya, dale. Dale con los huevos. Dale con la cuestión. Para mí que te quedó gustando, lo recordáis mucho. ¿Eh? Sí, hay un padre que, bueno. Oye, sí, bueno, lo que pasó esa vez fue algo que uno lo interpreta como artista. O sea, yo, bueno, soy muy querido en mi tierra y sentí la obligación, primero que nada, sabiendo en el lugar en que estabas tú, de que por lo menos te dieran la oportunidad de hacer tu trabajo. Si lo único que uno espera es que le den la oportunidad para hacer su trabajo. Ahora, si el trabajo es penca, bueno, que después venga lo que tenga que venir. Pero si el trabajo es bueno, tiene que ser recompensado con un aplauso y con el mérito de haberte dado el premio Sabé. Entonces, yo lo que hice fue eso. O sea, endosé mi afecto que me tiene la gente conmigo para que te dieran la oportunidad, porque la verdad que el terreno no estaba muy bueno para... Se había cortado la luz y al final difícil. Me dieron el trofeo ese. Todo. No fue muy bien, gracias, de verdad que ahí me podría haber ido a la crestita, como se dice. Sí, estaba complicado. Vulgarmente. Pero ese ha sido un sello siempre del Bombo, ¿eh? De ayudar a los colegas, de darle oportunidad a los colegas. De hecho, ha sido criticado a veces porque en tu espectáculo lleva a otros humoristas, otros cantantes, otras cantantes, y te dicen, pero ¿para qué? Si te queremos ver a ti, ¿para qué metí otro? Pero tú siempre has tenido ese sello y eso es una cosa que yo valoro en ti. Es la única que valoro. Oye, yo que delante conversamos con Claudio Riquelme, que gracias a él estoy acá. Tú sabes que Claudio es un tremendo productor. Y Claudio te preguntaba si habíamos jugado juntos. Yo nunca me voy a olvidar una anécdota.
que a lo mejor no te acordás, jugamos de preliminar en el estadio de Santa Laura. Sí, claro. Jugamos 2 equipos de artistas y me acuerdo que teníamos un arquero que era súper bueno, el Pajarito Flores. Sí. Y la Unión Española necesitaba un segundo arquero. Y yo conversando en ese tiempo, yo conocía a don Jesús Goya, entonces yo le comenté, le dije, ¿sabe que nosotros tenemos un cabro que juega al arco, que es re bueno, vamos a jugar de preliminar, usted lo podría ir a ver, porque este ataja hasta la chuchada, bueno. Ya me dijo, llegaron tempranito, pues, me acuerdo que llegaron en el segundo tiempo y se sentaron a ver el partido y justo hubo un córner que lo pateaste tú. Sí. Y pateaste el córner y le hiciste un gol olímpico. Entonces digo, ¡guau! Y los dirigentes se pararon y se fueron. Puta, el Checho Irán le hace un gol olímpico a la promesa de Bombo Fica, se fue. La verdad que teníamos un equipo de fútbol con el Bombo Fica y con Claudio Riquelme, que es el productor de uno de los productores de este programa, Patitas con Sangre. Ahí está el Bombo jugando fútbol. Por la Universidad de Chile. Sí, como futbolista el Bombo es un muy buen humorista. Todos los picados dicen eso cuando... Pero yo la piso, no, yo. Entonces, al lado del Patitas con Sangre de Claudio Riquelme, que el central Claudio Riquelme, el equipo de los artistas, bueno, pasaba uno y lo dejaba sangrando. Patitas con Sangre lo hizo. No, era de temer, Claudito. Bueno, hasta el día de hoy, si todavía juega el viejito, se conserva bien. ¿Y tú sigues jugando fútbol? Sí, yo sigo jugando una liga ahí en Huechuraba. Tenemos un juego los días domingos y hago cuando puedo. Bueno, ahora estamos recién retomando las actividades. Tú sabes, con esto el COVID hace ya harto rato. Además yo me corté el tendón de Aquiles. Entonces estuve un año sin poder hacer deporte, nada. Y... Te echó de menos el mundo deportivo, la verdad, sí, que me llamó incluso la ministra. La ministra del deporte me llamó que cuando te iba a mejorar. Sí. No te echó de menos nadie, no te preocupes. No, se comentó mucho, incluso pensaban que yo me iba a retirar del deporte, pero bueno, le comento a toda la gente. Había duelo nacional. Lo que no te puedes retirar es del humor, porque yo, cuando a mí me preguntan cuál es tu humorista preferido, yo encuentro que tú has subido un peldaño de ser un contador de chistes, has logrado captar de alguna forma la esencia del alma nacional en muchas oportunidades, y hay una pequeña rutina tuya que yo la encontré genial, que de alguna forma interpretaste a mucha gente, esta rutina del Master Plop. Veamos un pedacito y después te voy a preguntar cómo nace esta rutina, cómo se te ocurre. Hoy estaba ahí yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo: yo tengo lo que usted necesita. Viagra, dije yo. No, me dijo, yo tengo la tarjeta Master Plop. ¿Qué dije yo? La tarjeta Master Plop. Esta tarjeta es muy importante porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Dije yo. Y me acordé, oye, que nosotros somos tan consumistas, a veces compramos cada cuestión que no necesitamos. Yo un día fui a un supermercado, estos megamercados que hay, compré una máquina para cortar el pasto. Yo vivo en un departamento, cállate, ahí la tengo embalada. Estaba en oferta, sí, pues bueno. Entonces me acordé y le dije, no, la verdad es que no. Me dijo, las oportunidades se dan solamente una vez en la vida y el destino quiso que nos encontráramos y esta tarjeta le va a cambiar su vida porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Me acordé de la máquina de cortar el pasto. No. Oye, ¿sabes que eso me pasó a mí, po? La Master Plop. ¿Sí? Sí, me pasó. La mayoría de mis rutinas están basadas en hechos reales. Yo, bueno, en ese tiempo cuando estábamos a cargo era presidente del club deportivo, fui a una tienda del retail y había unos buzos re baratos, pero había que comprarlo con la tarjeta de la tienda. Claro, sale más barato con la tarjeta. Claro, entonces yo muchas veces dije, ¿sabe qué quiero la tarjeta? Porque necesito comprar los buzos. No sé, salían como al 20% del valor real. Entonces ya me dijeron, ¿quiénes? No, los quiero la pura tarjeta, sin seguro, sin ni una cuestión. Ya, pues me dieron la tarjeta, compré los buzos para todos mis compañeros de equipo y después me tenían que reembolsar la plata y hasta ahí todo bien, po. Después empezaron a llegar cuentas de unos seguros y una cosa. Entonces yo no pagué porque dije, yo nunca tomé estos seguros, pero hasta que aparecí en DICOM. Cuando aparecí en DICOM por estos seguros, yo fui a alegar y bueno, y ahí todo lo que pasó en la rutina... Pero tú te imaginaste que
eso que te había pasado a ti le había pasado a mucha gente. ¿Pensaste que era una cuestión tan popular? Porque de repente uno dice, voy a escoger algo que me pasó a mí para la rutina, pero a lo mejor no interpreta a nadie. No, yo lo hice gracioso desde mi experiencia, pero después me di cuenta que era transversal, que estaba todo este país, de alguna otra manera habían tenido problemas con el sistema que era el sistema de endeudarse a través de las tarjetas, con cobros indebidos, que después apareció el famoso CERNAC financiero, que a mí me llamaron para hacer rostro del CERNAC financiero. Sí, me llamaron. En ese tiempo era el gobierno de ¿cuánto se llama? De nuestro presidente que tenemos ahora, el primer gobierno. Sí. Y yo me acuerdo que ahí al ministro le dije, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de otro partido, entonces, no, me dijo, pero nosotros nos da lo mismo. Y bueno, pero al final no sé por qué no se hizo, pero porque yo fui te querían honesto, pagar con una Master Pro. Me querían pagar con chilito. No. Oye, Bombo, antes con Bombo tenemos muchas anécdotas. Muchos de ustedes sabrán que yo recopilé muchos chistes y edité 2 libros que hasta el día de hoy han sido bestsellers, más de 50.000 copias de cada uno, de cada uno de esos libros. Bombo fue al lanzamiento de mi primer libro, Los Secretos. Así me acuerdo, perfectamente. Y cooperé con unos chistes también, ¿te acuerdas? Sí. Igual escribiste algunos chistes, pero la firme. Muchos humoristas también sacaban chistes de ahí para su rutina. Tú de repente un chiste lo transformas en una historia. Sí, yo tengo esa facultad de ranación. ¿Cuántos chistes me robaste a mí para que saquemos cuenta? Si algunos sacaste el libro, entonces... Si yo quiero la colita, los chistes tuyos son todos medios cochinones, entonces... Ella, la limpiecita. No me acuerdo, pero sí, todo... De hecho, nos comentamos en el lote de que era como la Biblia del humor. Sí. Pues, oye, echémosle una miradita a la Biblia del humor, que nos encontramos la Biblia del humor de Chechirane. Claro. Porque estaban todos los chistes ahí, hiciste un trabajo de recopilación muy bueno, sí. Fue un trabajo de recopilación. Pero uno no leía los chistes como para copiarlos, sino como de repente para despertar la creatividad. Increíblemente, cuando tú escuchas un chiste, te acuerdas de otro y el otro se acuerda de otro, y en ese recordar de repente empiezan a brotar ciertas instancias creativas. Así que no tiene que ver con la copia en sí. Pero oye, si además, ¿qué copia? Si los chistes no son de nadie, los chistes son del pueblo. Ahora, de los, no sé, pues 2.000 chistes que traía cada libro, habrán sido 5, 6, 7 inventados por mí, el resto eran recopilaciones de otra gente y qué sé yo. Sí, la gracia es que nos dimos la molestia de seleccionarlo. Y tenerlo ahí, así que yo no estoy haciendo que el mérito haya sido mío ni mucho más. Dime una cosa, de todos estos pasos por festivales, con esta rutina, ¿cuál fue el que más te dejó marcado? Yo creo que más que a mí, al telespectador en la rutina del año 2012. Justamente creo que esa rutina, la de la Master, fue muy potente. Sí, fue una rutina porque aparte que la gente no esperaba nada, esperaba solamente una instancia de humor, pero fue 1 hora y cuarto prácticamente donde yo marqué el pic de sintonía, y no solamente eso, sino que quedó un precedente humorístico distinto, diferente, donde yo fui capaz de hacer un análisis sociológico sin ofender a nadie. Aquí esto es muy importante porque en el humor hoy en día se interpreta de que muchas veces tú tienes que caer en la descalificación para hacer reír. ¿Qué te parece ese tipo de humor? No comparto, porque mi línea es distinta. Yo estoy en la línea más de la crítica, pero al final es el público el que decide. Yo creo que el público el que tiene que decidir si le gusta o no. Pero mójate el potito. Vamos a poner un caso específico de Yerko Puchento. ¿Ya? Yerko Puchento, en su rutina, que no vamos a decir que el libretista no es gracioso, no es porque hacer una rutina semanal sobre la contingencia es difícil, digámoslo, y muchas veces nos provoca risa. Pero de repente la agarra con una persona y la puede denigrar a niveles... La ministra Pérez, creo. La ministra Pérez, la misma, ¿cómo se llama esta chiquilla? La Luli, que la deja como tonta, y la Luli de toda la farándula es la más inteligente, tiene como 17 departamentos, pero entonces al final de cuentas tú puedes dañar a una persona, a un político, por ejemplo. Bueno, hay una imitación de Kramer que estuvo muy complicado, un político que es Salaquet, ¿se acuerdan? Claro, sí. Pero bueno, ese es Kramer. Justamente te iba a dar ese caso, que tú puedes de alguna forma generar realidades con el humor que le puede hacer mucho daño a las personas.
¿Tiene un límite el humor o no tiene un límite a tu juicio? Bueno, yo creo que tú como humorista también, no sé si compartes la idea mía, pero generalmente uno tiene una visión y uno solamente tiene que hacerse responsable de lo que uno dice y hace. Porque cuando de repente uno empieza a cuestionar el trabajar o el hacer de otro, mucha gente dice, bueno, ¿y dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está el derecho a hacerlo si aquí no estamos, haciendo mayor daño más que es humor? Y el humor en sí no debería por qué hacer daño. Tenemos que tener la sabiduría, la madurez, es decir, hay un montón de conceptos que muchas veces algunos te los ponen cuando uno dice, bueno, al final a lo mejor tiene razón. Por eso yo generalmente casi no toco eso, me hago responsable de mi humor y de mi estilo. Sí, no, sí está bien. Pero no me atrevo. O sea, en lo personal yo no lo haría. Si tú me preguntas si yo lo haría, te digo no. Sí, a ver, escúchame. Yo fui al programa Vértigo a defender la demanda de Cecilia Pérez, porque creo que tiene todo el derecho a alegar por lo que hicieron con ella, pero en ningún caso estaba de acuerdo con que se censurara al humorista. O sea, para mí el principio de la libertad está por sobre todos los demás principios, pero yo creo que tenemos que como sociedad fijarnos límites. Lo mismo que pasa en Twitter, por ejemplo. Una persona escribe algo y poco menos que la destruyen con un nivel de insulto que la verdad, ¿cómo puede seguir viviendo después de eso? Y puede haber gente en los colegios, por ejemplo, el bullying que se hace con los estudiantes por parte de los mismos compañeros, ¿sí? La mala interpretación de la libertad que se transforma en libertinaje puede hacerle mucho daño a la gente. Entonces yo creo que el humor tiene que hacer reír, pero no a costa de cualquier cosa. No, yo comparto contigo eso. Bueno, mi estilo ha sido totalmente diferente. El problema está cuando uno entra a cuestionar el trabajo de otros, porque nosotros dos somos humoristas. Pero yo partí diciendo que me hace... Kramer creo que es de los humoristas o de los imitadores más talentosos que existe en Chile. El Yerko Puchento, genial, la rutina. Si estoy hablando de ciertos límites que se traspasan muchas veces. Sí, pero te vuelvo a insistir, cuando uno de repente... Porque yo hablo desde mi trabajo, desde mi criterio, pero cuando uno empieza a cuestionar el trabajo y el criterio del otro, siendo ambos dos comediantes, la gente siente de alguna otra manera que nosotros estamos haciendo algo que no es moralmente correcto, porque es distinto cuando uno lo hace desde el público. No sé si me explico. Si yo, por ejemplo, puedo cuestionar a un deportista, no sé, el entrenador de un equipo de fútbol, porque yo no lo soy entrenador, entonces yo hablo desde las vísceras hacia el entrenador de fútbol. Pero cuando de repente entre los mismos entrenadores se cuestionan y se dicen, al final, ¿quién es el que decide? Yo creo que es el público el que decide. El público el que tiene que tener la madurez para entender y poder diferenciar qué es lo que es picardía de qué es lo que es ordinariez, qué es lo que es descalificación, a qué es lo que es crítica. O sea, creo que el público nosotros tenemos que confiar y también enseñarle al público a hacer las diferencias. Pero cuando nosotros entramos en ese terreno siendo del mismo ámbito, creo que... A mí nunca me ha gustado criticar a los colegas, de hecho, nunca critico la rutina, sé lo difícil que hace reír, así que yo aplaudo, el humor es de las disciplinas más difíciles. Simplemente estoy poniendo, porque también en el humor se refleja un poco la sociedad. ¿Sí? Y yo creo que esta sociedad que estamos construyendo hoy día está muy intolerante, con el que piensa distinto incluso, las descalificaciones. A ti te debe haber pasado, desde que anunciaste que había entrado al Partido Comunista... A ver, corrección, yo no anuncié que había entrado, yo me reinscribí en mi militancia. O sea, yo siempre fui comunista, sí, lo que pasa es que yo me reinscribí. Y olvídate, me mandaban a contar chistes a Corea del Norte, pues bueno, o sea... ¿Qué hacía aquí? Vamos a hablar de eso en el Café Cargado, pero antes... Te voy a contar una anécdota. Yo fui a Disney con mis hijos y me encontré con un tipo que me gritaba el otro día, ándate para Venezuela, concha, y me gritaba el otro día y estábamos en Disney en uno de los parques. Entonces, oye, decía... a propósito de tu hijo, el Bombito que lo presentaste en alguna oportunidad como un futuro humorista, ¿qué es de él? ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió en el humor? Bombito ahora está en Puré, Bombito. Mira, no sé por qué le pasó a este cabro, no sé si me lo cambiaron, no tengo idea. Hablemos después de comerciales mejor, ¿te parece? ¿O quieres que lo hablemos ahora? No, pero ¿qué pasó?
No, pues que digo yo, el tema es largo, así que... Es largo el tema. Miércoles. No, está bien, Bombito, está allá en mi tierra, está en Purén, se dedicó a las comunicaciones audiovisuales, le gustó más el cine, le gustó la televisión, le gustan las cámaras. De hecho, Claudio trabajaba con él, pues lo ha contratado para hacer videoclip, ¿o no, Claudito? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Hicimos unos videoclips ahí, yo soy actor de videoclip, entonces me contrató a mí como actor y a mi hijo como el director del... Oye, a propósito, una de las empresas que asumiste tú fue comprarte una carpa de circo tipo Circo Soleil. Claro. Ahí está guardada la carpa. Sí, ahora sí, pues estamos yo trabajé con Claudito, pues, si Claudio parece canapé, aparecen todas. Oye, era un proyecto social. Yo sentí... A ver, Claudio, asómese para la luz para que lo conozcan, pues, para que sepan quién es. Ahí está, ahí lo están viendo. Ese es Claudio Riquelme. Claudito Riquelme. ¿Sabes lo que pasa? Es que esto partió como un proyecto social. Te voy a contar una anécdota. Yo una vez fui a ver a mi madre y a la vieja Jaime Izaguirre, que todavía sigue viviendo ahí. Bueno, ahora está en Purén. Entonces una vecina se me acerca, una vecina del barrio, me saluda con mucho cariño, me dice Bombito. Y yo pensaba que lo vimos tan chiquitito, que lo conocemos del barrio y todo, y ahora tan famoso, pucha, tengo una pena con usted, me dice. Sí, digo yo, ¿por qué? No, lo que pasa es que usted actúa en los grandes teatros, el Teatro Las Condes, Providencia, en los casinos, y la verdad que nosotros con mi viejo no podemos ir ahí porque usted comprenderá que mi viejito tiene una jubilación de 300 y tantos mil pesos. Ir al Monticello para nosotros significa gastar 100.000 pesos, un tercio del sueldo de mi viejo. Nosotros no nos podemos gastar eso. ¿Cuándo va a actuar para el pueblo? Me dice. Y eso a mí me pegó fuerte. Entonces dije, ¿qué hago? Y ahí empecé a pensar y justamente pensar en una carpa de circo para recorrer toda la periferia y cobrar barato. Pero sabes que una de las cosas que aprendí que el pueblo, por eso es tan importante la cultura en un país. Y aprovecho para mandarle un mensaje a la ministra de Cultura que no haga más comentarios tontos como el que hizo eso de que invertir un peso en cultura significa quitarle algo, la necesidad del pueblo. Mentira. Invertir un peso en cultura significa invertir en el pueblo, en la riqueza de un pueblo. La riqueza de los países no están en el petróleo, en el oro, en el cobre, están en su cultura. Un país más culto es un país más rico. Cierro paréntesis. Entonces, oye, vamos a hacer una... ¿Pero me dejas terminar? ¿Sí? Entonces, yo haz lo que quieras. Tomé este incentivo de ir continuamente a la periferia, que lo hicimos con Claudio, sin ganar ni uno, con una carpa, tratamos que fuera del mejor nivel posible, la mejor iluminación, el mejor audio, 2 pantallas, con unas butacas. O sea, hicimos un teatro, en realidad era un circo-teatro. Y cobrábamos 5 luquitas. ¿Y sabes que la gente encontraba caro? No, es muy caro, además este es comunista, debería actuarle gratis al pueblo. Entonces ahí tú te das cuenta que el pueblo en sí no valora el esfuerzo, porque hay gente que manejaba los camiones, hay gente que paraba la carpa, hay gente que estaba encargado de armar todo, y esa gente hay que pagarle, y eso es todo autogestión. Aquí el Estado nunca a mí me dio plata, ni el Ministerio de Cultura me dijo, ¿sabe qué? Usted lo que hace está muy lindo lo que está haciendo, le vamos a financiar esto para que usted le lleve alegría al pueblo, para que usted le lleve entretención al pueblo lo más barato posible, para que el pueblo tenga acceso a algo de primer nivel. No rasquerío, primer nivel. Entonces ahí me di cuenta que para un tipo comprarse 2 cajas de vino, un pack de cerveza, era mucho más lucrativo para él que llevar a su señora, a sus hijos a un espectáculo humorístico. Bombo, ¿te has sentido cómodo en el programa o no? Me he sentido muy cómodo, excepto por un resorte que hay aquí. No, estoy lesando. Oye, a la vuelta, si tú crees que todo esto va a ser así tan lindo, te equivocas porque vamos a pasar a tomar un café cargado y ahí... que no le tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo ni al Alberto Plaza cuando nos vamos a ver si no me tenéis miedo. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta te quiero ver, cabrito. Pausa y regresamos. Metían preso a todos los jóvenes, te fuiste al teatro y me dice, no, porque tú como estabas, eso es un sector acomodado, ya empezó con la lucha clásica. Oye, si vámonos al tiro al café cargado. Vamos, el tipo a seguir peleando. ¿Quieres que me saque la chaqueta? Me la saco. Café cargado. Vamos a ver. Oiga, sentar acá donde se sentó el senador. Muy bien. Oye, ahí se sentó. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Oye, este es un café cargado. Sí, así que vamos a entrar al tiro en materia. ¿Pero qué tienes ahí? Primero muéstrame lo que tienes ahí.
Oiga, esto debe haber sido de mucho orgullo para usted salir en la tapa del Condorito, un loro en vez de gaviota. Sospechosa la... Mire. Oye, sí, ese ha sido uno de los homenajes más grandes que he recibido en mi vida yo como artista, haber salido en la portada de Condorito. Creo que yo he recibido muchos premios en mi vida, pero este reconocimiento de parte de Pepo, sin duda alguna, es... Lo voy a mostrar aquí en pantalla, es que me estaba cayendo yo. Sí, ahí. Es un reconocimiento precioso, ¿eh? Imagínate, aparecer en la portada de Condorito. Por cierto. Creo que con lo grande y con lo que ha significado Condorito, no solo para nuestra historia, sino para la historia latinoamericana. Porque Condorito hoy en día es un personaje latinoamericano. Absolutamente, pues no, un tremendo homenaje y además merecido, Bombito. Muchas gracias. Usted en materia de humor, yo le saco el sombrero. Okay. En materia política me gustaría convencerlo de que está equivocado, pero bueno, pero en materia así es la vida, pues así es la vida. Tenemos un brazo derecho, un brazo izquierdo, una pierna derecha. Imagínate los dos con una pata derecha. ¿Cuándo te empiezas a interesar en la política tú? No, o sea, no en la política, sino a tener una opción política, que eso es distinto. Hay que aclararle a la gente siempre que uno toma ciertas opciones políticas. No significa que yo he hecho de la política algo lucrativo, vivido de ella, no, en absoluto, pero sí tengo una opción política y esto parte justamente en el periodo de la dictadura. Yo en el periodo de la dictadura sentí de alguna otra manera que tenía que tomar partido en lo social. Y desde ahí yo me hice militante justamente del Partido Comunista. Oye, a propósito de la dictadura como... Para ti era más dicta blanda, pero bueno, da lo mismo, ya no importa. Quiere... Estamos en el café cargado, estamos en el café cargado. Dime una pregunta. Díseme. ¿No le reconoces nada bueno al gobierno militar? ¿No reconoces que cambió un modelo que permitió a este país desarrollarse, sacar millones de personas de la extrema pobreza? ¿Eso no es bueno? Independiente, o sea, dejemos de lado todos los abusos, que nadie quiere un gobierno dictatorial. Yo entiendo para el lado que tú vas. Yo creo que, claro, en un gobierno disciplinario como era ese, donde la fuerza estaba a través de las armas y había una... Indudablemente que tuvimos menos que nunca, tuvimos delincuencia, que hoy en día la gente lo ve. Por ejemplo, esto que los narcotraficantes se despiden a sus deudos a balazo en el cementerio. La gente muchas veces dice, bueno, en el gobierno Pinochet jamás hubiera pasado. No estoy hablando de ese tipo de pero te digo, cuando uno plantea lo que uno podría pensar de lo positivo ante esto, que a la gente le duele tanto hoy en día la delincuencia como le dolía antiguamente la dictadura a algunos. O sea, tenemos hoy en día una dictadura a través de la delincuencia y el narcotráfico. Entonces... Sí, pero me llevaste a un plano que no es el plano que te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando, espérate, Bombo. Tú me estás preguntando, claro, por el desarrollo social y económico. Por supuesto. Sí, lo que pasa es que cuando tú... en la época mía y en la época tuya, ¿sí? Estudiaban 140.000 personas en la universidad. Hoy día estudian 1.400.000 personas, de las cuales el 80% es primera generación. Sí. O sea, si uno no es pero está bien, si uno no es capaz de reconocer ciertas cosas, o sea, la cantidad de automóviles que hay hoy día en Chile, la cantidad de refrigeradores, de televisores, la cantidad de gente que salió de la pobreza. Chicho. ¿Cómo no va a ser valioso que un país tenga un periodo, y no solamente estoy hablando del cambio estructural que hubo en esa época, sino todo el desarrollo que tuvo estos 40 años? ¿Cómo no reconocer todo eso? Hay un desarrollo mundial, Checho, en el cual Chile no puede hacerse ausente de un desarrollo mundial. El mundo ha cambiado, nosotros jugábamos a la pelota en las calles, hoy en día los niños van a complejos con pasto sintético, donde se han hecho algunas inversiones, porque todavía siguen las canchas. El mundo ha evolucionado, y cuando evoluciona un mundo, evolucionan todos los países, unos más que otros. El problema no está en lo económico. No es así, Bombo. Chile estaba en el último lugar de Latinoamérica y pasó a estar en el primer lugar. Entonces, bueno, ¿qué nos pasó entonces? No me distorsiones la realidad. Si aquí hay evidencia, hay datos. Está bien, yo te pregunto, ¿y qué pasó entonces? Pues si hubiera sido tan bueno, ¿qué pasó? Porque hay un problema social y hay un problema humano en el cual tú no puedes hacerlo a un lado. Si bien en algunas cosas económicas Chile cambió, tenemos carreteras que son impecables, tenemos excelente iluminación en un sector más que en otro, pero tenemos buena iluminación, tenemos buena infraestructura en los edificios, que hay un terremoto de 7 puntos y los edificios no se caen. Es decir, tenemos muchas cosas buenas, pero la desigualdad social que existe...
Eso No, pero si indudablemente tiene que ver con un modelo que lamentablemente se heredó del gobierno militar. Pero, Bombo, perdona, ya vamos a entrar en materia. No sé si me explico. Si te explica, pero espérate, pero déjame hacerte la contraexplicación. Yo sé que ustedes privilegian la igualdad a la pobreza, por sobre la pobreza. No, porque pero tú me dices, que cuando yo te hablas puedo de mostrar igualdad, todos los países en los cuales han gobernado gobiernos de la ideología política que a ti te gusta, y ahí son efectivamente más iguales, pero todos ganando $3 mensuales o ganando $20 mensuales. ¿Esa es la igualdad que queremos para nuestro país? A ver, yo creo que tú de repente caricaturizas un poco la cosa. No es caricatura, es evidencia. Me voy a hacer responsable, es evidencia, no es caricatura. Me voy a hacer responsable de lo que uno quiere para Chile. No me voy a ser responsable de lo que yo quiero para Corea del Norte, ni para Venezuela, ni para Cuba, porque no es mi prioridad. Mi prioridad es Chile. Yo tengo una ideología como la que tienes tú, y pienso que aquí cuando uno habla de igualdad de oportunidades. Habla de igualdad de derechos, habla de equidad en algunas cosas. Entonces, aquí el chancho está mal repartido, aquí no hay igualdad en oportunidades. Resulta que en este país, de 7 colegios nacen todos los que administran este país. Y el resto terminan siendo mano de obra barata. Lo que queremos es que un niño pueda ser científico y que venga de La Pintana o que venga de La Legua o venga de Cerro Navia. Pero para que un niño sea científico y venga de esos lugares periféricos o vulnerables, tiene que haber un país que sea más solidario y que sea más equitativo en sus recursos para que le entregue calidad. Que tenga mejor educación. Por supuesto, calidad educacional. Sabemos que el modelo puede tener muy buenas intenciones, pero es un modelo que se perdió porque los que administraron el modelo terminaron enriqueciéndose a través de la avaricia y el egoísmo. Oye, Bombo, ¿tú quieres ser candidato a constituyente? A mí me ofrecieron la posibilidad de ser constituyente y es más, la gente me ha pedido que sea constituyente y a mí me gusta la idea de ser constituyente. ¿Cuáles son las cosas fundamentales que tú cambiarías en la Constitución? Bueno, mi primera bandera de lucha, te lo quiero decir, lo mío está explícitamente ligado a lo que es el mundo de la entretención, el arte y la cultura. ¿Irías por ese lado? Sí, apoyando indudablemente todos los otros derechos que son fundamentales, que yo creo que la educación tiene que ser un derecho fundamental, porque la educación tiene que ver con la cultura. Un país culto, un país educado, mira... Estoy de acuerdo. Eliminaríamos tanto narcotraficante, eliminaríamos tanto delincuente, tanto cabro anarco que no tiene ninguna posibilidad de luchar. Pero los gobiernos de izquierda que gobernaron se preocuparon mucho más de quién era el dueño del colegio más que de la calidad de la educación. Finalmente, para tratar de igualar, destruyeron parte de la educación pública. La educación pública emblemática, como los colegios todos emblemáticos, institutos de educación, hoy día destruidos totalmente, cuando de ahí pero tuvo no es lo único oportunidad un puñado chiquitito de gente de llegar a la élite sin venir de la élite. Y en vez de mejorar eso, lo destruyeron. Sí, pero no es lo único que se ha destruido. Tienen que pensar que en esto que ya donde está el germen, ¿no es cierto?, de la avaricia, la corrupción, la envidia, el egoísmo, invitándonos a ser, ¿cuánto se llama?, autosuficiente. Este individualismo en esta sociedad con este modelo neoliberal no es lo único que ha destruido. No ha destruido el sentido de la humanidad, de la compasión, de la comunidad, de pensar en el otro. Tú mismo me decías que hoy en día la gente está agresiva porque la gente no piensa en el otro, no es empática con el otro. Y eso tiene que ver con un modelo de exitismo y de individualismo. Entonces, el que no le importa cómo le va a ir al otro, a mí me importa cómo me va a ir a mí y yo voy a hacer todo lo posible por ser yo el que llegue arriba. Eso tenemos que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Primero que nada, con educación, con cultura. Y a la vez entregando también condiciones que sean igualdad de oportunidades y dignas, pero que tienen que ver con la dignidad, Checho. Sí. La dignidad. Por ejemplo, cuando tú me dices, no, que ustedes los comunistas quieren quitarle ¿cuánto se llama? Las clínicas. No, lo que nosotros queremos es que el pueblo se pueda atender en una clínica tal como lo hace la gente que tiene privilegio. ¿Por qué no? Pues si tú naces en este país, tienes que tener el derecho y saber que por nacer en este país no te vas a morir por no tener dinero. Estoy de acuerdo contigo. Ojalá que lográramos que todo el mundo tuviera derecho a estar en las mejores clínicas, en los mejores colegios, qué sé yo. Pero para eso, mi querido amigo, se necesitan recursos. Y lo importante es que el país genere esos recursos para poder tenerlos. Y que tiene que ver también con la generosidad. Yo hablé con el senador antes que tú y le decía, la buena
utilización de esos recursos. Mucha plata se pierde en la burocracia, en los políticos, en los pitutos. Si esa plata fuera efectivamente a la gente que más lo necesita, oye, me avisan por interno que nos está quedando poco tiempo. Sí. Y quería tocar el tema de la Araucanía contigo, que tú tienes raíces también. Sí, bueno, yo vengo de un pueblo ancestral como Espurén Indómito, que está justo en el epicentro del conflicto mapuche. Y no siendo yo mapuche, yo la verdad que me siento muy ligado a la causa de recuperar la dignidad y la deuda histórica que hay con el pueblo mapuche, que tiene que ver con esta famosa pacificación que fue del año 1800, en la década del 60 hasta el 80, donde prácticamente fue un genocidio con el pueblo mapuche. Cuando tú tenías una organización tribal, como la organización mapuche, que no tienes un interlocutor válido, sino que son varios loncos y cada uno quiere cosas distintas, y algunos, yo he entrevistado a muchos de ellos, unos me dicen que quieren un Chile dentro de otro Chile, que quieren tener su propia nación, otros que quieren mejores oportunidades, otros que quieren mejores... ¿Cómo se soluciona un problema tan complejo y de tan larga data como el tema? Bueno, el problema del liderazgo mapuche, que viene de los tiempos de cuando llegan los españoles acá. O sea, el Leo Straro fue el que logró unificar al pueblo mapuche y logró las primeras avanzadas de triunfo hacia justamente un imperio. No te olvides que el pueblo mapuche es el único pueblo en la historia de la humanidad que fue capaz de ganarle un imperio. Y hoy en día esa génesis del pueblo no se ha perdido. Lo que tenemos es que darle los espacios para que ellos puedan justamente tener la oportunidad de ver cómo organizamos una solución, porque aquí lo que tenemos que tener es una solución al problema. Oiga, no solamente en el Condorito, sale usted también en nuestro programa, una caricatura suya para que se lleve el recuerdo de nuestro... Oye, ¿quién es este trabajo tan maravilloso? ¿Cómo se llama el caricaturista, Chanqui? Patricio Díaz. Patricio, le mandamos un saludo a Patricio Díaz. Me voy a llevar, lo voy a poner al lado de la gaviota de oro, que ya lo no puede buscar en Instagram a Patricio Díaz. Sí, oiga, muy bueno. Marley podría haber sido con un poncho mapuche también. Marley Coffee le hace este regalito también. Y café. Tenemos un libro de Andrés Escalona, Ochentero en gira, para que se lleve. Aquí están todos, pues mira. Sí, a propósito. Y mira, para que se ponga un gorrito, le iba a traer un gorro rojo, pero se lo traje azul. No, pero soy azul también, que soy de la Universidad de Chile. Es azul de corazón. Usted... Tengo los tres colores, como de blanco, soy rojo y azul. Para chileno, imposible. Bombito, podemos tener muchas diferencias políticas, pero la amistad por sobre todo, y ojalá que este ejercicio que hicimos aquí sea un ejercicio para todos los chilenos, que está este país tan polarizado, tan odioso. Busquemos adversarios políticos y no enemigos. Así es. Muchas gracias. No, gracias, compañero Checho. Gracias a ustedes por su sintonía. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo cuando digamos bienvenido a otro capítulo de Café Cargado.